Para nadie es un secreto que Latinoamérica ha sido, durante años, un caldo de cultivo para la corrupción. Pero el caso que conocerás hoy te dejará sin palabras. Conoce el caso más sangriento de corrupción y cómo la avaricia de un grupo le costó la vida a millones de personas. Hoy conocerás el caso Senasa. El Seguro Nacional de Salud, mejor conocido como SENASA, es el seguro médico público del Estado dominicano. En términos simples, es la red de protección que garantiza atención médica a millones de personas que no pueden pagar un seguro privado. Si contabas con SENASA, podías ir a un hospital público, y en muchos casos privados, y el Estado cubría total o parcialmente los costos de consultas, estudios, cirugías, medicamentos y tratamientos médicos. Para muchas familias, SENASA no era una opción más, era la única opción. Pero vamos al eje central de esta historia, la Operación Cobra. El nombre que más se repite en el expediente y en la conversación pública es Santiago Marcelo Hacim Albaini, conocido simplemente como Santiago Hacim. Hacim asumió la dirección de SENASA en agosto de 2020 en un momento clave: cambio de gobierno, reordenamiento del Estado y una promesa pública de eficiencia y transparencia. Desde esa posición, pasó a controlar una de las instituciones más sensibles del país, una que no solo administra presupuestos, sino decisiones que afectan directamente la vida cotidiana de millones de personas. En el plano político, su figura se asocia con estructuras del sector externo que respaldaron al oficialismo en las elecciones de 2020. En esos años, según el Ministerio Público, se habría instalado un esquema que incluía adulteración de estados financieros, reclamaciones falsas, documentación adulterada para justificar pagos, programas especiales sin sustento y cobros de sobornos a gran escala. Uno de los puntos centrales del expediente es la presunta manipulación de sistemas financieros y administrativos con perjuicio estimado en más de 15.900 millones. Un reportaje que reseña detalles del expediente afirma que entre enero 2021 y septiembre 2025, SENASA pagó 1.482 millones en servicios de vacunación. Y el Ministerio Público señala inconsistencias como rangos de edad no coincidentes, autorizaciones que no cuadran con población objetivo y facturación de vacunas provenientes del Ministerio de Salud como si fueran privadas. Y aparece un nombre clave: Juan Ortiz, descrito como amigo y presunto cobrador. Se indica que habría recaudado 949 millones entre 2020 y 2022. Eso es lo que vuelve el caso diferente. No es se robaron mucho, es había porcentaje, había ruta, había cobrador, había método. En transcripciones publicadas de programas de investigación, se plantea que denuncias sobre contratos irregulares en SENASA circularon antes del estallido judicial. Clínicas, hospitales, funcionarios, doctores y farmacéuticas, cientos o quizás miles de personas estaban involucradas en este caso. El 7 de diciembre de 2025, el silencio se rompió. Desde temprano, el Ministerio Público informó que una investigación que se había movido durante meses en las sombras salía finalmente a la luz pública bajo un nombre: Operación Cobra. Ese día, el caso dejó de ser un expediente interno y se convirtió en un golpe frontal. Santiago Hacim, exdirector de SENASA; Gustavo Enrique Mesina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Read Estrella; Cinti Acosta Ascensión; Ramón Alan Spickler Mateo; Ada Ledesma Hubiera. Con esos arrestos, el caso dejó de ser abstracto. Ya no se hablaba de posibles irregularidades, se hablaba de personas concretas, de cargos específicos y de un expediente que el Ministerio Público describía como una estructura criminal organizada. En su comunicado oficial, el Ministerio Público detalló los delitos imputados: coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. No eran faltas administrativas, era un catálogo completo de corrupción estructural. Al día siguiente, el 8 de diciembre,
el Ministerio Público dio otro paso clave, depositó la solicitud de medida de coerción ante los tribunales y junto a esa solicitud apareció el número que terminaría de encender la indignación pública. Según lo citado por Diario Libre, el perjuicio económico estimado superaba los 15.900 millones de RD, acumulados hasta diciembre de 2024. Esa cifra no representaba un simple desfalco contable, representaba recursos que debían sostener el sistema de salud, garantizar tratamientos, autorizar servicios y proteger a los sectores más vulnerables. Desde ese momento, el caso Senasa dejó de ser un escándalo administrativo, se convirtió en uno de los mayores procesos por corrupción vinculados a la salud pública en la historia reciente del país. El 9 de diciembre, el caso dio un giro adicional. El equipo de recuperación del patrimonio público depositó una querella formal para constituirse como actor civil, con un objetivo claro: recuperar el dinero presuntamente robado al Estado dominicano. Entre el 11 y el 12 de diciembre, el caso entró en una fase todavía más delicada. La Procuraduría General de la República informó públicamente que 3 imputados admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a funcionarios de Senasa en el marco del proceso. En paralelo, Diario Libre reportó que el Ministerio Público sostenía que la red habría captado miles de millones de pesos en sobornos destinados al enriquecimiento personal de los involucrados. La parte más oscura de este caso no es el robo. Miles de pacientes acudían confiando en su seguro médico, confiando en un sistema que, en teoría, existía para protegerlos. Personas que jamás habían usado su seguro, personas que apenas habían ido 1 o 2 veces al médico. De repente, según el sistema, ya habían consumido todo: cirugías canceladas, tratamientos detenidos, operaciones urgentes pospuestas indefinidamente. Y mientras eso ocurría frente a ellos, en otro lugar, alguien estaba cobrando. Porque en muchos casos, cuando un paciente necesitaba un medicamento o una prótesis vital, se le decía que no había disponibilidad, pero en los registros internos, esa prótesis aparecía como entregada. Y cuando, por alguna razón, sí llegaba, la calidad era tan baja que algunas prótesis se oxidaban dentro del cuerpo humano, provocando infecciones, dolores constantes, complicaciones irreversibles. Pero si hubo un grupo especialmente golpeado por este esquema, fueron los pacientes con cáncer, personas que ya estaban luchando por su vida, que además tuvieron que pagar de su bolsillo tratamientos que debían estar cubiertos y, en otros casos, algo aún más perverso: se les suministraban más medicamentos de los necesarios, no para salvarlos, sino para cobrarles más, una y otra vez, indefinidamente. Mientras tanto, la red seguía creciendo. Farmacias, doctores, recetas aprobadas para medicamentos que nunca llegaron a ningún paciente. Y como si eso no fuera suficiente, en los registros aparecían personas fallecidas que seguían figurando como vivas, solo para seguir cobrando, como si la muerte tampoco fuera un límite. Estamos hablando de personas que murieron por no recibir un medicamento, por no recibir una prótesis, por una cirugía que nunca llegó. Todo para financiar relojes de lujo, vehículos de alta gama, mansiones en los lugares más paradisíacos de la República Dominicana. Varias páginas se han encargado de analizar las fotos del señor Hassim durante la campaña, donde se le observa con un sinnúmero de relojes, algunos con un valor superior a los $100,000, lujos que, según las acusaciones, habrían tenido un costo que va más allá del dinero, el de unas cuantas vidas. En este punto no existe una sentencia definitiva, nadie ha sido condenado todavía. Lo que el tribunal conoció fue una medida de coerción, es decir, un conjunto de decisiones temporales destinadas a asegurar que el proceso judicial pueda avanzar sin interferencias, sin fuga y sin destrucción de pruebas. Tras conocer la solicitud del Ministerio Público, el tribunal decidió imponer 18 meses de prisión preventiva a varios de los principales imputados, incluyendo a Santiago Hassim,